Muy buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks con la mirada puesta sobre las claves que tenemos que tener en cuenta esta tarde para poder afrontar las próximas horas. Atención, OTAN, Estados Unidos, Europa, crisis energética son los principales temas centrales que vamos a analizar a lo largo de las próximas horas y por supuesto con un enfoque importante en China. Más allá de la estrategia COVID-0, ahora mismo también apremian otros asuntos geopolíticos sobre el gigante asiático. Pero empecemos poniendo la mirada sobre Bucarest. Allí se están reuniendo en estos momentos los ministros de Exteriores de la OTAN. Y tenemos que tener en cuenta algunos mensajes clave que se están lanzando en estos instantes, que está lanzando el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Atención, la reunión es en el marco del foro Aspen para brindar más apoyo a Ucrania. Y el secretario general, Jens Stoltenberg, asegura que los aliados van a seguir defendiendo en estos momentos a Ucrania y que no puede haber una paz duradera si quien gana es el opresor. En pocas palabras, Jens Stoltenberg está hablando directamente de Putin. Dice, no podemos permitir que Putin gane la guerra. Han sido las palabras más tajantes que ha dirigido el secretario general de la OTAN y ha ido más allá. Ha insistido, como decimos, en que no habrá paz duradera si es Putin quien gana, y lo decía de esta forma. There can be no lasting peace if the aggressor wins. There can be no lasting peace if oppression and autocracy prevail over freedom and democracy. We know that most wars end at the negotiating table. But what happens at the negotiating table is inextricably linked to what happens on the battlefield. Therefore, to create the conditions for lasting peace, which ensures that Ukraine prevails as an independent sovereign state, we must continue to provide military support to Ukraine. Ya lo han oído, no habrá paz si gana el opresor. Por eso, dice Jens Stoltenberg, la OTAN debe seguir proporcionándole ayuda a Ucrania. Y Stoltenberg también ha hablado del coste de la guerra, del precio que están pagando en estos momentos todos los países en el frente bélico, pero también las consecuencias. Dice, lo que ocurre es que si en Europa o en otros países se está pagando esa guerra con un coste claramente sobre el bolsillo, coste económico, Ucrania lo está pagando con sangre. Si dejamos que Putin gane, el precio, el coste de la guerra será todavía mayor. Lo ha dicho así. Who face a painful cost of living crisis. Indeed, we are all paying a price for Russia's war against Ukraine. But the price we pay is in money, while the price the Ukrainians pay is in blood. And if we let Putin win, all of us will pay a much higher price for many years to come. Because then the lesson learned for President Putin and other authoritarian leaders is that they can achieve their goals by using brute force. So they will be emboldened to use even more force once again. That will make our world more dangerous and all of us more vulnerable. Therefore, it is in our own long-term security interest to support Ukraine. Lo acaban de escuchar a Jens Stoltenberg diciendo, si dejamos que Putin gane la guerra, el coste que afrontaremos va a ser mucho mayor. Entre otras cosas, la OTAN también está hablando de reforzar su presencia del Mar Negro al Mar Báltico. En este caso, hablamos de un enclave estratégico para los miembros de la alianza. Jens Stoltenberg ha destacado esa importancia y Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, asegura que van a reforzar esa presencia porque tiene la región del Mar Negro una gran importancia, supone un enclave prioritario ahora mismo para la OTAN. Un gesto que, según los miembros de la alianza, manda un mensaje claro. La OTAN está aquí. La OTAN va a seguir apoyando a Ucrania porque la OTAN no va a permitir que sea Rusia quien gane la guerra. De ser así, no vamos a tener la paz que ansiamos. Este es el mensaje que está lanzando la OTAN, es el mensaje prioritario que está lanzando
Por tanto, Estados Unidos, y atención, porque el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, decía este lunes, ya bien entrada la tarde, en que es importante que la OTAN disponga de armas de última generación para que realmente la disuasión se afirme como elemento disuasorio, decía el presidente rumano. Bueno, Stoltenberg insiste en que hay que apoyar a Ucrania, que es de gran interés para la alianza. Ha acusado a Putin directamente de estar utilizando el invierno como un arma de guerra. Bien, Ucrania además este mismo martes ha solicitado más gas a Estados Unidos para afrontar un duro invierno que se está haciendo notar ya en algunas zonas clave de Ucrania. Hemos estado hablando estas últimas semanas de las dificultades que están pasando ahora mismo los ciudadanos. En algunas regiones, en algunas zonas concretas, están con apagones constantes programados que están impidiendo, por tanto, también que los ciudadanos puedan hacer vida normal, e incluso les impide salir de sus propias casas debido a las frías temperaturas. Es más, el presidente de la estatal ucraniana Naftogaz advierte de que Ucrania se ha visto obligada a utilizar volúmenes adicionales de carbón y gas para poder generar electricidad. En el marco de esta reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bucarest, se espera que Estados Unidos anuncie nuevas ayudas militares y financieras a Ucrania, que ayuden, sobre todo por parte financiera, a recomponer la infraestructura energética, especialmente la eléctrica. Bueno, que por cierto, no solo se va a abordar la guerra en Ucrania, no solo se va a abordar la estrategia a seguir respecto a Rusia, sino que los ministros de Exteriores de la OTAN mañana miércoles van a poner el foco sobre China como un desafío sistémico. Y precisamente por aquí van a ir las próximas claves que deben tener ustedes en cuenta a lo largo de esta tarde. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como decimos, la OTAN mañana va a abordar los desafíos que representa China, y aquí tenemos que abrir un gran nuevo capítulo porque estamos viendo una presión cada vez mayor de Estados Unidos sobre Europa para que imponga una línea mucho más dura, una línea mucho más firme frente al gigante asiático. Vamos a tener en cuenta esto porque en estas últimas semanas hemos visto cómo la administración Joe Biden está añadiendo presión, está caldeando todavía más el ambiente para que los países europeos obedezcan las directrices en las que quiere avanzar, podríamos decir, la administración de Joe Biden. Sobre todo lo que quiere Biden es que Europa endurezca su lenguaje sobre China y que comience a trabajar en algunas acciones concretas para que Pekín no prosiga con sus avances. Ya hemos visto lo que ha ocurrido con las actuaciones que ha llevado a cabo Estados Unidos en materia de semiconductores con China, y pretende que Europa haga lo mismo. Bien, recordemos que antes de que estallase la guerra en Ucrania, la administración de Joe Biden tenía como claro objetivo China en su política exterior. Bueno, un objetivo que se vio truncado y que ha sufrido dificultades teniendo en cuenta el estallido de la guerra y el papel que ha asumido Estados Unidos en el conflicto bélico. Como decimos, estos esfuerzos se han estado viendo complicados, pero ahora estamos viendo un cambio en el lenguaje, un cambio de actuación por parte de la administración de Joe Biden, que parece que ha tomado la decisión de que es el momento de volver a poner el foco sobre China. Estados Unidos, además, está utilizando el papel relevante que tiene en el conflicto bélico para añadir esa presión extra. Ya sabemos que es uno de los principales, si no el principal, proveedor de armas y ayuda para Kiev, y ahora espera que a cambio Europa le ofrezca algo. ¿El qué? Pues que se alinee en sus objetivos frente al gigante asiático. Espera, por tanto, un mayor compromiso por parte de los líderes europeos. Aquí la pregunta está en hasta qué punto Europa va a obedecer, teniendo en cuenta que están surgiendo también tensiones subyacentes entre Europa y Estados Unidos, que enseguida recordaremos. Pero bueno, está claro que Joe Biden ahora mismo ha decidido que es el momento de poner el foco en China. Los miembros de la alianza de la OTAN van a abordar este tema, y recordemos que ya en junio acordaron un nuevo concepto estratégico que pone a China como un desafío sistémico para todos los miembros de la alianza. Estas conversaciones continúan en el seno de la OTAN. Veremos este miércoles cómo van evolucionando y cuáles son los principales mensajes que trascienden. Ahora lo que pretenden es sobre todo abordar nuevas formas de fortalecerse frente a China,
demostrar una resiliencia o una capacidad de resistencia mayor y, atención porque la OTAN dice lo siguiente, cito textualmente, valoramos profundamente y alentamos un enfoque europeo unido hacia China. Hace falta que lo traduzcamos, porque en pocas palabras dice que Europa ya puede ir espabilando porque Estados Unidos lo que le pide es que siga su mismo curso. Bien, recordemos de todas formas, estábamos haciendo ahora mismo el apunte, que Europa y Estados Unidos tienen un frente particular. Europa está buscando de alguna forma el modo, el consenso para trabajar con Estados Unidos respecto a algunas partes de la ley de reducción de inflación que merman la capacidad de Europa en Estados Unidos. Decíamos que la industria automotriz, el sector automovilístico era clave porque hay un apartado de la ley de reducción de la inflación que pone a Europa en una clara desventaja competitiva en cuanto hablamos de sus automovilísticas. Europa y Estados Unidos están abordando conversaciones sobre esto porque Europa no va a permitir que Estados Unidos pueda seguir en esa cruzada y, por tanto, que esto merme la capacidad de negocio de las automovilísticas europeas, pero lo que sabemos hasta ahora es que esas conversaciones en curso entre las dos partes no están llegando al puerto que desearía Europa. Entonces, veremos en qué queda todo esto, porque Europa empieza a despertar un poco, podríamos decir, y comienza a reconocer el papel ventajoso que está adquiriendo Estados Unidos a raíz de la guerra en Ucrania y también de la crisis energética derivada de ella. Primer foco sobre China. Como decíamos, los semiconductores, este sector va a tener un papel fundamental y la primera advertencia ya la está lanzando ASML. ¿Qué es lo que está diciendo esta compañía pionera en semiconductores en el viejo continente? Nos lanza una alerta, dice que una escalada en las tensiones comerciales con China tendría graves consecuencias. En pocas palabras dice, no nos conviene que empecemos a tirar del hilo con el gigante asiático. Y como decimos, no lo está diciendo cualquiera, porque ASML es el segundo mayor fabricante de chips semiconductores de Europa. Así que lo está diciendo una voz potente, una voz con poder dentro de este sector. Y el mensaje es claro. Nos está diciendo, o le está diciendo a Europa, que se vaya con cuidado porque Estados Unidos está aumentando la presión sobre sus aliados para garantizar que siguen sus mismas directrices respecto al enfoque que Estados Unidos quiere mantener con China. Esta es la advertencia, el mensaje que le está lanzando ASML a Europa para que despierte de una vez, para que espabile. Y es más, lo dice así de claro, el gobierno de Biden espera que esta política respecto a los semiconductores en el futuro sea multilateral, no bilateral, no de Estados Unidos hacia China, sino de Estados Unidos y otro conjunto de países aliados hacia China. Y lo que necesita Estados Unidos, dice ASML, es evitar que todos vendan herramientas de alta gama a China. Ya lo sabemos, la intención de Estados Unidos pasa por ponerle trabas al gigante asiático a la hora de desarrollar semiconductores avanzados, que son necesarios, entre otras cosas, para fines militares. Bueno, ASML ya advirtió de que esta estrategia de Estados Unidos sobre China en materia de semiconductores iba a afectar alrededor del 40% de las ventas al gigante asiático en todo el sector. Y esta es ahora mismo una de las claves, porque tenemos que seguir vigilando de cerca toda la evolución respecto al futuro que le depara al sector de los semiconductores. Y una de las principales preguntas ahora es si Europa cederá a la presión de Estados Unidos. Pero no solo eso, si Europa realmente puede permitirse ceder en estos momentos a esa presión o si no puede permitirse el no ceder a esa presión. Y aquí está gran parte del tema importante. Pero respecto a China, tenemos que ir un paso más allá. Hace unas semanas estábamos hablando de las aproximaciones que estamos observando por parte de distintos líderes europeos que se están arrimando, en pocas palabras, a Xi Jinping. Lo hemos visto con Olaf Scholz, lo hemos visto con Emmanuel Macron en la cumbre del G20 en Bali, en Indonesia. Lo hemos visto también allí mismo por parte de Giorgia Meloni. Hemos visto cómo Charles Michel, al igual que Olaf Scholz, ya ha ido a Pekín a establecer unos lazos, a estrechar más lazos con Xi Jinping. Y ahora
quien ha hablado es Rishi Sunak, pero ha hablado en unos términos diferentes a los que hemos estado viendo en estas últimas semanas por parte de los líderes europeos. ¿Qué es lo que ha dicho el primer ministro británico? Bueno, Rishi Sunak dice que ha llegado el fin de la era dorada con China. Así de contundente ha sido en el que ha sido su primer discurso importante de relevancia de política exterior. Llama a China desafío sistémico, así que estamos viendo cómo Rishi Sunak se está moviendo más bien en las líneas de la OTAN, en las líneas que traza Estados Unidos. Bueno, ya sabemos bien que Reino Unido, como gran aliado, sobre todo en ese proceso de Brexit incierto, va a buscar sobre todo el cobijo de Estados Unidos. Bueno, dice Rishi Sunak que este desafío sistémico que supone China se está agudizando por momentos, se está agudizando y está atacando directamente a los intereses y a los valores de Gran Bretaña a medida que el gigante asiático está avanzando hacia un mayor autoritarismo. Asegura que China está compitiendo conscientemente por la influencia global utilizando todas las herramientas que tiene en su poder. En estas líneas se ha estado moviendo Rishi Sunak cuando ha afirmado que la era dorada de los lazos Reino Unido-China han terminado. También dice, pone fin a la ingenua idea de que el comercio llevaría a una reforma social y política. Y aquí ha hecho una clara referencia a George Osborne, quien fue en su día ministro de Finanzas en Reino Unido, que en el año 2015 definió de esta forma las relaciones chino-británicas. Bien, este estallido de Sunak contra China llega en un contexto en el que sobre todo tenemos que vigilar cuáles han sido los últimos acontecimientos. Bien, por un lado, Rishi Sunak ha hecho mención a esa declaración de la BBC que esta semana ha denunciado la detención de uno de sus periodistas que estaban cubriendo las protestas que han tenido lugar este fin de semana en China. Ha sido una represión de la policía china contra uno de los periodistas de la BBC y también tenemos que recordar otro factor que también le añade un poco más de color al contexto actual y es el hecho de que la reunión Xi Jinping-Rishi Sunak que estaba planificada en esa cumbre de líderes del G20 fue frustrada tras la explosión del misil en Polonia. En ese momento los ministros tuvieron que tener una reunión de emergencia, las reuniones bilaterales que estaban agendadas tuvieron que interrumpirse y esa reunión frustrada, cancelada, no se pudo reagendar de nuevo. Por lo que entendemos, Xi Jinping y Rishi Sunak todavía tienen que tener un encuentro, tienen ese encuentro pendiente para limar asperezas. Pero por supuesto, no son pocos los que han estado criticando en estas últimas horas a Rishi Sunak por las duras palabras que ha lanzado contra China. Y es que además hay que tener en cuenta de qué tipo de relación comercial estamos hablando cuando hablamos de estas dos potencias. Reino Unido y China, este 2022, han celebrado 50 años de lazos diplomáticos, medio siglo. China es el tercer mayor socio comercial de Reino Unido. Y no solo eso, sino que representa un papel crucial en todo este proceso, como decimos, incierto de Brexit. ¿Por qué? Pues porque sin el apoyo conjunto de la Unión Europea, Reino Unido va a buscar el cobijo de otras grandes potencias económicas. Y aquí estamos hablando de potencias como Estados Unidos, como China, como Japón. ¿Hasta qué punto Rishi Sunak puede permitirse ahora tensar la cuerda con China, cuando puede ser un socio clave en un proceso de Brexit incierto que ya se ha cargado otros ministros británicos en el pasado? Cinco ya contando a Sunak desde el proceso del Brexit, desde la aprobación de ese proceso en el referéndum. Pero si todo esto no fuera suficiente, tenemos que tener en cuenta también el papel que ejerce China sobre la crisis energética, en especial en Reino Unido. ¿Por qué? Pues porque parte de la estrategia a largo plazo en Reino Unido parte por la creación de nuevas centrales nucleares. ¿Y saben quién va a poner parte del dinero para la creación de esas centrales nucleares? China. Lo hemos estado viendo además en este mismo verano, cuando una de las nuevas centrales nucleares ya empezaba a salir el proceso a la luz. Hablamos de la central nuclear del condado de Suffolk. Y adivinen, China está atrás del proyecto. Bueno, la francesa EDF y la china General Nuclear Power, que en concreto estamos hablando de un proyecto de 20.000 millones de libras. Así que Rishi Sunak también, para avanzar en esa crisis energética, necesita China. Reino Unido depende de China, le guste o no a Rishi Sunak, pero llama la atención, como decimos, que mientras algunos líderes europeos se están acercando al gigante asiático,
Rishi Sunak por el momento está apostando por mantener una actitud algo más distante. Y nos quedamos con la crisis energética en foco. ¿Por qué? Pues porque hoy hemos conocido unos datos de un informe de Bruegel, del think tank de Bruselas, que arrojan unas cifras devastadoras. 700.000 millones de euros. Lo vamos a ver a continuación en un gráfico, el desglose para que lo vean bien, porque ese es el gasto en energía que supera ya los 700.000 millones de euros, como decimos, mientras los países están avanzando hacia el invierno. Lo estamos viendo en este gráfico. De hecho, si desglosamos esos 700.000 millones, el gasto es casi equivalente, de hecho, al histórico programa de emisión conjunta de bonos de la Unión Europea, que se lanzó para proteger la economía de los efectos de la pandemia. Bien, si desglosamos estos datos de estos casi 700.000 millones, más de 600.000 de la Unión Europea, 264.000, de esos 600.000 han ido a parar a Alemania. De hecho, es el primer punto negro que estamos viendo. Si vemos Malta, tenemos un punto negro que está bastante por debajo de la línea azul. En el caso de Alemania, vemos la línea azul que indica el porcentaje de PIB sobre la economía alemana que esto representa, y el punto negro nos indica cuál es la cuantía. Más de 260.000 millones de los casi 600.000 han ido destinados a Alemania. 97.000 han ido a parar a Reino Unido, que en el caso de Reino Unido, si estamos hablando de una representación sobre el PIB algo inferior, estamos hablando de en torno al 3,5%, y 4.600 millones de euros han ido a parar a Noruega. De todas formas, son cifras vertiginosas, como decimos. 600.000 es el agregado desde septiembre de 2021 a fecha de hoy, pero a esos 600.000 hay que añadirles una última partida de 100.000 que van directamente a Reino Unido y Noruega. Cifras que desde luego van a aumentar la presión sobre la Unión Europea para acordar ese tope que estamos esperando al precio del gas. Un tope que esperamos conocer antes de Navidad, tope de 275 euros el megavatio hora, que ya vimos la semana pasada que no salía adelante por las discrepancias internas entre distintos países. Bueno, sobre todo un no liderado por España, liderado por Teresa Rivera, que dice que es absurdo poner un tope en un nivel en el que realmente nunca va a llegar a aplicarse, porque es que el tope de 275 euros el megavatio hora, lo que nos decía la letra pequeña de esa propuesta de la Comisión Europea, de esa propuesta de Ursula von der Leyen, es que se aplicaría en el caso de que durante 15 días seguidos se llegue a ese máximo de 275 euros el megavatio hora o se llegue a superar el umbral. Bueno, se espera que los precios de la energía en Europa se mantengan más altos durante más tiempo. Esto va a aumentar, por tanto, las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal, y los gobiernos están todavía bajo una mayor presión para ser más específicos en el apoyo que brinden a hogares y a empresas. Más de 700.000 millones de euros el gasto de Europa en energía. Todos estos fondos que, sobre todo, por el momento, han ido a parar a Alemania, en su gran parte 264.000 millones. Y esto, por supuesto, destapa ahora mismo las alertas sobre la estabilidad presupuestaria de todos estos países. Nosotros nos quedamos, por tanto, con estas claves, con el foco puesto en la OTAN, en Estados Unidos, Europa, en la estrategia hacia China y en la crisis energética y cómo está ahogando a Europa con ese gasto masivo.